pizarra. A ver. A ver, a ver. A ver. Ok. A ver. A ver, chicos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver rápidamente una aplicación del modelo de Bernanke-Blinder. Voy a hacer un repaso muy rápido del modelo de Bernanke-Blinder. Para los que no han entendido el modelo, esa es la oportunidad para entenderlo mejor. ¿Ok? Tenemos, eso es por un lado. Dos, voy a mostrar un video luego del repaso haciendo una explicación del modelo Bernanke-Blinder. Vamos a ver el caso del Silicon Valley Bank, de cómo este banco fue afectado eh, y fue rescatado por, por la Fed de Estados Unidos. Y tercero, ya entraríamos al modelo de oferta y demanda agregada, que es parte de la clase también del día de hoy. ¿Ok? Entonces, a ver, un 5. Un 5, por favor. A ver. Bueno, no les he preguntado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ok. A ver. A ver. Listo. A ver. Comenzamos. A ver, tenemos por un lado un banco. Uy, que no sé qué pasó acá. A ver. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la...? Sí, profe. Sí, se ¿Sí? ve. Ya. Perfecto. Entonces, tenemos un banco. ¿Ok? Tenemos por acá depósitos. Y tenemos acá créditos. ¿Ok? Lo estoy haciendo bien intuitivo para que puedan entender el modelo de Bernanke-Blinder. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona la intermediación financiera? Y piensen como si fuesen un banco. ¿Quién me explica? Piensen que ustedes son un banco. ¿Cómo funciona? Alain, tú tal vez, intuitivamente. Pensar como un banco. Sí, ¿cómo funciona un banco? ¿Cómo funciona? Tenemos depósitos, créditos. ¿Cómo funciona el negocio bancario? ¿Quién le ayuda a Alain? Bueno, funciona el banco, su negocio es, por así decirlo, el agente superavitario deposita al banco pues, sus ahorros, por así puede ser. Luego eso, el banco, mediante esos depósitos que han hecho, pues hace préstamos a los que necesitan los deficitarios, ¿no? A los agentes deficitarios y tiene una ganancia que es el spread bancario, ¿no? A diferencia de eso. Ajá. Ahora, pregunta. A ver, ¿alguien que esté en desacuerdo con lo que dice su compañera, pues que quiera complementar? ¿Nadie? ¿Algo más? Ahí le falta algo. ¿Qué le falta a lo que dijo su compañera? Salvatore, tú. ¿Nadie? ¿Quién ayuda? ¿Yelitza?
¿Qué le falta en ese análisis? Le falta algo. Lo ha explicado muy bien su compañero, pero le falta algo. Tenemos puede ser que no, o sea, no, o sea, no le presta al deficitario todo, ya que hay la tasa de encaje. Perfecto. Y solamente, bueno, queda una porción, ¿no? Por eso. Perfecto. Listo. Entonces, muy bien. Tenemos una tasa de encaje, que es un porcentaje de los depósitos. Vamos a decir como ejemplo, ojo, como ejemplo, que este porcentaje es un 10%. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si un banco recibe depósitos, digamos acá, por 100, ¿cuánto no puede prestar? El 10% de 100, que es ¿cuánto? 10. Esto son las reservas. Y esta cantidad no la puede prestar, la tiene que mantener en las cuentas del Banco Central. ¿Ok? Entonces, en realidad, ¿cuánto otorga como créditos? 90. ¿Ok? Como ya dijo su compañera, tenemos acá una tasa de interés pasiva, acá tenemos una tasa de interés activa y prácticamente el negocio del banco o la ganancia es la diferencia entre la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva. Cuando ustedes vean las tasas del mercado, lo que van a ver es que las tasas de interés pasivas son muy bajas y las tasas de interés activas son muy altas. Por lo tanto, esa diferencia es el negocio bancario, prácticamente. ¿Qué más le falta a esto? ¿Quién me dice? Solo se dedican a, un banco solo se dedica a, a, a prestar. ¿Podría ser algo más? ¿Quién me dice? Podría ser invertir. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, invertir en bonos o acciones de otras empresas. Ok, vamos a poner invertir. Ok, invertir. Vamos a cambiarle de color. Y le vamos a poner de inversión y vamos a decir bonos. Para nuestro ejemplo, en nuestro modelo, ojo, acuérdense cuando alguien quiere invertir, puede invertir en bonos, acciones u otro instrumento financiero. ¿Ok? Para nuestro modelo de Bernanke-Binder, nosotros nos hemos acotado a que son netamente bonos. ¿Ok? Es para facilitar el modelo y para ser más simple de un banco tradicional. ¿Ok? Entonces, un banco también puede invertir en bonos, puede comprar bonos para inversión, no para financiarse, para inversión. Ok, entonces, como ya ustedes saben, un banco recibe depósitos como 100, no puede prestar todo, solo puede usar, mejor dicho, para su negocio lo disponible, que en este caso sería 90, y los 90 lo puede colocar entre créditos y bonos. Pregunta, ¿de qué depende de que un banco coloque más créditos que bonos o viceversa? Compre más bonos que colocar créditos. ¿Quién me dice? Depende del capital que tiene. Puede ser. Ok. ¿Qué más? Dependiendo, o sea, cuánto sería la tasa, supongo, de referencia, o sea, cuál A ver, es donde piensen, gana. piensen intuitivamente. Estás muy cerca, Lucero. ¿Ya? Estás muy cerca. Piensen intuitivamente. Piensen que ustedes son los gerentes de un banco. ¿Ya? Ustedes son los que tienen que generar ganancias en el banco. Y vamos a acotar todas las decisiones del gerente financiero. Tienen depósitos. ¿Qué hacen con los depósitos? ¿Cómo pueden generar mayor ganancia? ¿Cuál sería la decisión que ustedes tienen? A ver, ¿cómo deciden ustedes en colocar esos 90 que tienen, esos 90 millones de soles, en créditos o bonos? ¿De qué depende eso? Estás muy cerca, Lucero. ¿Del aumento de la tasa de interés? De nuevo, Alain, ¿Del aumento de la tasa de interés? ¿Podría ¿qué ser? tasa de interés? Tiene que ver con lo que tú dices, Alain.
¿Qué tasa de interés? Profe, ¿la tasa de interés de referencia no sería? ¿O eso? No. ¿O la tasa de encaje puede ser? Me estás adivinando, oye, Lucero. A ver, quiero que piensen, no me adivinen. A ver, ustedes piensen que ustedes son un banco. Ustedes son los gerentes financieros de un banco y tienen 90 millones de soles. Solo tienen dos instrumentos por los cuales ustedes van a destinar esos 90. O doy préstamos a estudiantes de la UPC o compro bonos. Solo tienen esas dos decisiones para hacer 90. Pueden poner 45-45, 50-40, 20-70, 10-80, 90-0. ¿Qué consideran ustedes para tomar esa decisión? ¿Se entendió lo que les he explicado? A ver, ¿qué consideran ustedes? Tiene que ver mucho con lo que dijo Alain, tiene que ver mucho con lo que dijo Lucero hace un rato. Profesor, sé que usted dijo en la clase anterior que, o sea, si hay más depósitos, pues baja, por así decirlo, el interés, ¿no? Que dan los bancos, ya que es más la oferta que la demanda. Ya, Bueno, ok. de eso depende, ¿no? Y de los bonos, por ejemplo, si el Banco Central hace políticas, ex- No ex- metan todavía el Banco Central ahorita, porque no hemos hecho política monetaria todavía. No hemos hecho nada de eso. O sea, sí hemos hecho eso al final del modelo, perdónenme. Lo que quiero decir que para nuestro ejemplo intuitivo es aún mucho más simple, mi pregunta. Mi pregunta es más simple de lo que ustedes están hablando. Se están complicando. Es mucho más simple. ¿De qué depende de que ustedes coloquen ese dinero? ¿En créditos o en bonos? ¿Por qué voy a colocar 90 en créditos y 0 en bonos? ¿Por qué no podría ser 45-45? ¿Por qué no puede ser 60 en uno, 30 en otro? ¿De qué va a depender eso? Yo sé que ustedes pueden. Me han sacado varios 20 en el examen parcial. A ver, quiero escucharlos. Mm, ¿Se rinden? ¿Por qué ustedes invertirían en acciones y no en depósitos a plazo? Ustedes tienen dinero y tienen que invertir. ¿Por qué invertirían en la bolsa y no dejarla en una cuenta de ahorro, en un banco? Ya, eso sí me pueden responder. A ver, ¿quién me dice? Claudia. Podría ser, pues, quizás el interés que nos pueda dar si ponemos este dinero en la bolsa, o sea, porque creo que cuando pones hay una posibilidad de que ganes o pierdas. La idea de invertir, bueno, yo creo eso. El La- riesgo también. ¿Eso cómo se llama? Invertir. Eh, Rentabilidad. ya, eso. Ok. Ya, eso no se pueden olvidar, chicos. Ya están en un nivel avanzado de economía. Rentabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ustedes invertirían, por ejemplo, en la bolsa de valores que poner su dinero en la cuenta de ahorros? Porque me va a rendir más, voy a tener mayor retorno, va a ser más rentable poner mi dinero en la bolsa. Vuelvo a hacer la pregunta acá. ¿De qué depende ustedes de que un banco coloque una cantidad de dinero en crédito o yo la otra cantidad en bonos? ¿De qué depende? Eh, Lucero. Sería O- entonces de la rentabilidad que le genere ese dinero a largo plazo o a corto plazo. Podría más ser. fuerte no te escuché, discúlpame, Claudia, no te escuché. Que puede ser la rentabilidad. Entonces, como usted dijo, entonces podría ser la rentabilidad que le genere ese dinero a largo plazo o a corto plazo. Ok, rentabilidad. Ok,
¿Cuál es la rentabilidad del crédito? ¿Y cuál es la rentabilidad del bono? ¿Cómo ustedes miden las rentabilidades de ambos? ¿Cuál es la rentabilidad del crédito? La diferencia del interés que tú le das a ¿Cómo se el llama eso? La tasa de interés del crédito, ¿o no? crédito, sí. ¿Y el bono cómo mides la rentabilidad? ¿La tasa de interés de los bonos o no? Lo dije en la clase pasada. No se pueden olvidar esto, chicos, porque esto es muy intuitivo. Si me responden mal en el examen esta parte que es muy intuitiva y muy básica, no voy a ponerles ni un punto. Y me estoy demorando acá porque esto se les va a servir para entender el modelo de Bernanke-Blinder en su totalidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo un banco va a decidir qué es crédito o bonos? ¿El crédito me rentabiliza o no? ¿Por qué? Porque yo voy a cobrar una tasa de interés. Esa es la rentabilidad del crédito, la tasa de interés que le voy a cobrar a Yelitza por darle el crédito. Yo soy un banco. ¿Qué es lo que me va a rendir? Lo que ella me va a pagar en el retorno, la tasa de interés del crédito. Pero si yo compro un bono, ¿el bono cómo me va a rendir? Con la tasa de interés del bono. La tasa de interés del bono también me va a dejar una rentabilidad. Pregunta, ¿cuándo yo voy a decidir si tengo dos tasas de interés? ¿En qué casos yo voy a decidir más en crédito o en qué casos voy a decidir más de bono? Cuando la tasa de interés sea más alta, ¿no es cierto? Mientras más, por ejemplo, acá hay dos casos. Si la tasa de interés de los bonos, perdón, la tasa de interés de los créditos son muy alto y yo tengo 90, es muy probable que yo dedique 80, 10 o incluso 90, 0 en el extremo. Pero la proporción va a ser mayor porque me rinde más el dinero colocarlo en crédito. Caso 2. ¿Qué pasaría si fuese al revés? Que la tasa de interés de los bonos sean más alta. ¿Cómo voy a yo colocar la proporción del dinero? Podría ser, por ejemplo, voy a ponerlo acá, 80-20, o puede ser 70-30, ¿no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque me va a rendir más. Yo voy a poner el dinero donde me rinde más. Hasta ahí, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Ahora, adicional a ello, ¿ok? Adicional a ello, tienen que entender también de que, ¿de qué depende de que un banco, de qué depende de que un banco pueda generar este negocio? ¿Qué necesita el banco para poder otorgar créditos o comprar bonos? Y ese es el primer supuesto principal del modelo de Bernanke-Blinder. ¿Quién me dice? A ver. ¿Cuál es el supuesto principal del modelo? ¿Hasta ahí estamos todos? Si el banco no tiene depósitos, va a ser muy difícil que el banco pueda generar negocio. ¿Ok? Entonces, el primer supuesto, y es lo que vamos, ahorita voy a contrastar lo que estoy hablando con cifras reales. El primer supuesto, y es el que más se asemeja a la realidad, es que la principal fuente de financiamiento de un banco para colocar, por ejemplo, créditos y o invertir son los depósitos. Sin depósitos, el banco no puede generar negocio. ¿Ok? Ahora, paréntesis. Hay algunos bancos que tienen, por ejemplo, voy a ponerlo en amarillo, una alternativa que se llama adeudos del exterior. Del exterior o préstamos externos. Incluso hay préstamos internos entre bancos, ¿ya? Pero vamos a ponerle así. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Esto es como una alternativa a los depósitos.
¿Ok? Es decir, si los depósitos bajan un poco y el banco necesita financiamiento alternativo, puede optar por prestarse dinero del exterior o prestarse de alguna institución para poder cubrir esa necesidad de financiamiento. Sin embargo, y quiero destacar acá, y lo dije en la clase pasada, el core principal o el financiamiento principal del banco es el depósito. Un banco tradicional básicamente es depósito. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? En todo caso, siempre el banco va a depender de los depósitos. Correcto, Alain. Correcto. Si el banco no tiene depósitos, el banco no tiene negocio y quiebra. Y eso lo vamos a ver en breve. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Ahora, hasta ahí, si no hay más preguntas, voy a mostrarles las cifras actuales, reales, de un banco tradicional. Y esto está en la página, es información pública, pero quiero graficar lo que estamos viendo de manera intuitiva. ¿Ya? A ver, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, sí se puede Ya. ver. Sí. A ver. Esto es el balance general de un banco. Esta información es pública, está en la página web de la SBS, está en todos los bancos del sistema, pero de manera aleatoria he seleccionado el banco de acá. Quiero que vean los activos. ¿Qué habíamos visto en la clase? Que el banco prácticamente en qué usaba el dinero de los depósitos. En créditos y en bonos, ¿correcto? Entonces, miren acá. El banco tiene por activos una cantidad de más o menos 111 millones. De esos 111 millones, ¿cuánto creen ustedes que son los créditos? 73 millones. Y de los 111 millones, ¿cuánto creen ustedes que son inversiones? 15 millones. En proporción, este 15 millones de todos los activos es el 14%. Y 73 millones es el 66%. ¿No? Ambos están sumando cerca del 80% de los activos. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que prácticamente, ¿no? El negocio principal de un banco es otorgar créditos. Y la proporción de un banco tradicional se enfoca en prácticamente en otorgar créditos. O sea, son bancos, los bancos también pueden tener inversiones como los bonos, pero un banco tradicional, por ejemplo, como el que están viendo, básicamente su negocio principal es otorgar créditos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora quiero que vean de dónde sale el dinero, cómo el banco se financia. Nosotros habíamos asumido en nuestro modelo de Bernanke-Grinder y hoy que el supuesto principal son depósitos. Ahora veamos el balance de este banco. Este es el pasivo. Estas son las obligaciones que tiene el banco. ¿Cuánto tiene de pasivo? Tiene alrededor de 97 millones. ¿Ok? De estos 97, ¿cuántos son depósitos? Las obligaciones con el público, que son alrededor de 79 millones. Estos 79 millones, vamos a ver cuánto es de total del pasivo. 81%. Y les dije que también un banco podría tener fuentes alternativas, que son los adeudos. Como dice acá, instituciones del exterior, organismos internacionales, instituciones del país. Es decir, son instituciones que le pueden prestar al banco si necesita dinero adicional. Son 5 millones. ¿Cuánto es 5 millones de 97? 6%. Entonces, prácticamente lo que les estoy diciendo es lo que sucede en la realidad. Básicamente, los depósitos es el componente principal para poder financiar lo que han visto acá arriba. Las inversiones y los créditos.
Si ustedes quitan los 79 millones, es muy difícil que el banco pueda sustentar ese negocio con 5 millones. Entonces, básicamente, la fuente principal de un banco son las obligaciones con el público, que son los depósitos a la vista, al ahorro, depósitos a plazo y todas las obligaciones que tiene el banco con terceros. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? La parte Eh, intuitiva, el sí, se modelo entendió. anterior. Sí, discúlpame, Claudio, te escucho. No, quería decirle que sí, sí entendí en esa parte. Perfecto, listo, chicos. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a un video. Ya les expliqué el modelo y ya lo resolvimos en la clase pasada. He hecho una introducción y hemos contrastado la intuición con cifras, que son cifras reales. Y ahora quiero que vean un video que es la aplicación del caso a la realidad. Es lo que sucedió con el banco de Silicon Valley, que es un banco de emprendedores de los Estados Unidos que entró prácticamente en problemas financieros. Quiero que escuchen este video. Denme 2 minutos que voy a colocar el video. ¿Ya? Vamos. Vamos a ver, vamos a ver este video. Por favor, traten de entenderlo porque es prácticamente la clase. Voy a compartir mi pantalla en YouTube. ¿Ya? A ver, me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. A ver. Aún no se visualiza. A ver, un ratito. También me confirman el audio. Esto es Pequeñas Islas, el programa quincenal de conversación de la Encerrona, Ahora sí. que llega a ustedes gracias al auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas, el programa de conversación de la Encerrona con el auspicio de la Universidad Católica del Perú. Y estamos con Alonso Segura y con Julio Villavicencio porque vamos a hablar de
de todo lo que está pasando en la economía mundial y cómo eso nos puede afectar a nosotros. Y quería empezar, Julio, por Chicos, me confirmen si el lo audio está más correcto, si me están escuchando. llamativo a nivel noticioso, Sí se que escucha, ha profe. sido inicialmente la caída del banco de Silicon Valley Bank, ¿no? Que con ese nombre, pues, solo con el nombre ya llamaba la atención, que imagino que fue parte de la construcción de su marca, ¿no? Es el banco de Silicon Valley y de pronto cae y empieza a arrastrar a otros. ¿Puedes explicarnos más o menos así qué ha sucedido allí? Sí, claro. Gracias primero por la invitación y a todos los que nos escuchan. Silicon Valley Bank era un banco, el banco de los emprendedores de Silicon Valley, ¿no? Entonces, cuando uno tenía un emprendimiento tecnológico, lo que hacía era depositar o parquear ese dinero en Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces, era parte del paquete general de los emprendedores que iban a Silicon Valley a hacer fintechs o a, hacer a participar en la industria tecnológica, y ese era el banco por excelencia que está especializado en capturar esos depósitos, ¿no? Entonces, lo que sucedió en general con los bancos y la enfermedad fue mucho mayor en el caso de Silicon Valley, es que luego de la pandemia hubo muchos ahorros, ¿ya? Hubo muchísimos ahorros y nadie tomaba préstamos. Entonces los bancos tienen como un activo y un pasivo. En el pasivo tienen los depósitos de la gente que llega, pero los bancos lo que tienen que hacer es tomar esos depósitos e invertirlos mediante créditos normalmente, y el diferencial de tasa es con lo cual viven. O sea, a uno le pagan por el depósito 1% y prestan a 20%, con lo cual ganan, digamos, 19% menos los costos de operativos. Lo que sucedió es que al haber más depósitos y menos créditos, los bancos lo que hicieron fue comenzar a meterse a invertir en activos financieros, seguros, que son los bonos del Tesoro americano. Entonces, al momento que invierten en bonos del Tesoro americano, tenían el activo con bonos del Tesoro americano para ganar el rendimiento o la tasa de interés de esos bonos, y en el lado del pasivo a estos emprendedores. En el momento que la Fed comienza a subir la tasa de interés con mucha rapidez, o sea, de manera muy agresiva, lo que sucedió es que existe una relación negativa entre la subida de tasa de interés y el valor de estos bonos que tenían invertidos estos bancos, mayormente Silicon Valley Bank. De hecho, Silicon Valley Bank era de todos los bancos el que tenía más inversiones en activos financieros. Pero solamente para terminar, entonces cuando sube la tasa de interés, este activo se hace puré, se destruye, ¿ya? Entonces llega a una situación en que el activo se le reduce y los depositantes comienzan a sacar su dinero. ¿Por qué? Porque los depositantes de estos bancos tenían una cantidad de depósitos mayores a los que cubre el seguro de depósitos en Estados Unidos, $250,000. Entonces, como eran depósitos grandes, dijeron, no, si es que esto comienza a suceder, yo prefiero sacar mi dinero, y ahí empieza la corrida. ¿Y por qué el FED hizo eso? O sea, ¿por qué? Porque la Fed piensa en la macroeconomía, ¿no? En la macroeconomía, cuando la inflación sube, que es lo que sucedió en Estados Unidos y en el mundo, acá en Perú también, seguramente después vamos a hablar de eso. Cuando la inflación sube, el Banco Central lo que hace para frenar la inflación es subir las tasas de interés. Entonces, la Fed se demoró mucho porque había interpretado que la inflación era temporal, se demoró, y a la hora que se puso Perdón, para que la gente lo tenga claro, la FED es como el BCR gringo. Es el BCR de Estados Unidos, claro. ¿No? Entonces subió las tasas muy rápido, y estos bancos que ya habían invertido parte de los depósitos en estos bonos del Tesoro americano, debido a esta relación que existe negativa entre cuando sube la tasa de interés, el valor de estos bonos cae, ¿no es cierto? Hizo que se destruyeran las inversiones y que no puedan hacerle frente a los depósitos. Entonces los depositantes, antes que suceda algo de esto, decidieron salir, ¿no? Hay otros detalles contables, pero después los podemos explicar. Alonso, y una vez que esto sucede, digamos, es normal que exista este efecto como de cascada, porque pasa eso con el Silicon Valley Bank y luego pasa con el Credit Suisse, que ya era un banco problemático, ¿no? Pero en fin,
digamos, ¿es normal o que caiga, hay este efecto dominó o normalmente cae uno y bueno, ya está, y ese es su problema y listo? Sí, mira, lo que pasa es que los bancos lo que hacen es, su negocio es intermediar dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para ponerlo en simple? Si tú vas a una bodega y quieres comprar una Inca Kola y no la encuentras, y vas a la siguiente bodega y no encuentras Inca Kola y no la encuentras, pues no pasa nada, no es que vas a entrar en el pánico de decir, no hay Inca Kola, no voy a poder vivir, ¿no? Pero si tú vas a un banco y ves que en un banco están retirando el dinero y hay el rumor o el riesgo de que no te puedan pagar tus depósitos, ¿tú qué haces? Tú vas y retiras, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que una forma clásica de crisis bancaria o de crisis financiera se da por corrida, lo que dijo Julio. ¿Qué pasó? Tenían 100 en depósitos, 100 invertidos en bonos. Cuando suben las tasas, ese valor de los bonos cae, por ejemplo, caso 80. Cuando los depositantes comienzan a retirar su plata, el banco no tiene 100 para pagarle, solo tiene 80 y se hace ese hueco. Entonces, cuando ocurre en un banco y comienzan a sacar y sacar, al final puedes quebrar el banco, ¿no? Por un tema de liquidez. O sea, que no tenga suficiente plata para cubrir, porque tiene que vender los bonos a 80 y quién cubre los 20. Pero en materia bancaria es muy sensible, porque la gente dice, si este banco no tiene plata y tiene problemas, ¿cómo sé yo que el banco del costado en que yo tengo mi plata no va a correr la misma suerte? Entonces comienzas a sacar del otro y del otro. Y esa se vuelve una corrida bancaria generalizada, una crisis bancaria. Y eso es lo que comenzó a ocurrir, porque ocurrió en Silicon Valley Bank, después ocurrió en otros bancos medianos de Estados Unidos, son como bancos medianos por el tamaño de Estados Unidos, y ocurrió con el Signature Bank, que también tuvieron que liquidarlo, y con otros bancos medianos, bancos regionales medianos, ¿de acuerdo? Es por eso que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, entra y dice, yo voy a cubrir los depósitos no solo por el monto de seguro de depósitos, voy a cubrir todo, tratando de contenerlo. Pero en este tipo de situaciones no todo es estrictamente racional. Hay una parte de comportamiento, de miedo. Entonces, a diferencia de lo que hubo en 2008-2009, que había activos tóxicos y que tenían en sus portafolios todos, acá los bancos de Europa no tienen nada que ver con lo que está pasando con los bancos en Estados Unidos. Pero comienza a haber temor de los ahorristas, inversionistas en Europa, dicen, Credit Suisse, un banco emblemático, muy grande, etcétera, pero que estaba en problemas en los últimos años. Ha habido varios escándalos, se ha debilitado, entonces dicen, no vaya a ser que le pase algo y comienzan a retirar. Y una corrida, aún a un banco solvente, te lo puede quebrar. Entonces, eso es lo que pasó básicamente con Credit Suisse, que tuvo que rescatarlo el gobierno suizo, ¿no? Y de hecho, ayer comenzó a haber problemas en Deutsche Bank, el banco alemán más grande y uno de los más grandes de Europa. De eso justo te quería hablar. Sí. Estamos grabando esto sábado, no sabemos qué puede pasar nunca, así que siempre digo que estamos grabando. Bueno, anteayer entonces. Estamos grabando esto sábado y efectivamente sí. Ayer pues ha tenido una caída muy importante. No es que no está en una crisis total, ¿no? Pero... Sí. Sí, entonces, no está en una crisis total, pero de nuevo, el problema en un banco es, si te retiran, voy a ponerlo en simple, si te retiran todos tus depósitos, quiebras el banco, pues. Así haya sido un banco súper fuerte. Por eso salió el primer ministro alemán a decir, el banco está súper sólido, no hay nada que temer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí entra la parte de comportamiento. Por eso es que las autoridades, cuando se dan indicios de esto, comienzan a actuar. Hubo un error de política en Estados Unidos hace algunos años. A raíz de la crisis financiera del 2008-2009, fortalecieron una serie de requisitos para los bancos y crearon un grupo que se llamaba los bancos sistémicamente importantes. ¿Cuáles son esos? Los bancos que ellos consideran que si entran en problemas, te pueden hacer efecto dominó sobre todo el sistema. Y a esos bancos le pusieron requisitos más exigentes que al resto, ¿de acuerdo? Requisitos de capital, tienes que tener mucho más capital, es decir, más capital por cada sol de depósito o crédito que quieras otorgar, ¿no? De provisiones y una serie de cosas, o sea, más exigencia, ¿no? ¿Qué pasó? Estos bancos regionales medianos, entre los cuales estaba el Silicon Valley Bank, comenzaron a lobear al Congreso de Estados Unidos, fue el 2018, si recuerdo, 2019, y le dijeron, oye, esos requisitos son muy exigentes para nosotros, bájanos la valla.
Entonces, estos requisitos se aplicaban para bancos a partir de 50.000 millones de dólares de capital, que es un montón, pero son bancos medianos. ¿Qué hicieron? Lograron que lo suban a 250.000, a los realmente grandotes. Y son los bancos que están en problemas hoy día, los que antes estaban cubiertos por estas mayores exigencias y que ahora tienen menores exigencias. O sea, hubo un error regulatorio y político ahí. Bajaron la guardia y ahora ha venido el impacto, ¿no? Entonces, eso es otra lección de que la regulación a veces falla, pues, ¿no? Y ahí uno aprende cometiendo errores, ¿no? Lamentablemente. Julio, una cosa que siempre es fascinante de la economía es cuán psicológica es, ¿no? Es decir, digamos, todo depende de la confianza, esencialmente, ¿no? Tú confías en que el papelito que te han dado, pues eso, vale 10 soles, o vale 20 o 100. ¿Por qué este efecto de pánico que parece que todavía continúa da la sensación de ser más fuerte que en otros casos? Como acaba de decir Alonso, ¿no? Digamos, en el 2007 había razones, digamos, sólidas para ver cómo se estaba desmoronando todo, ¿no? Estaban todas estas cosas basura y, bueno, en fin. Pero hoy es más es más un tema de pánico puro o no. Pero lo que sucede es que hay algo de realidad en lo que ha pasado. O sea, es un hecho lo que acabamos de explicar sobre Silicon Valley Bank o los problemas de reputación de Credit Suisse, ¿no? O los problemas de Signature. Eh, Esa es una realidad, pero eso son casos específicos, ¿no? Como decía Alonso hace un momento, lo que vivimos en el 2008 era un contexto totalmente diferente. Habían activos tóxicos, había una burbuja gigante en el sector inmobiliario y los activos ligados a él. Las personas y las empresas estaban endeudadas. Era una situación totalmente distinta. Aquí, como había una cantidad de liquidez bastante grande y los bancos están en una mejor posición, lo que ha sucedido ha sido más casos particulares en donde no se ha manejado bien, como explicamos antes, el tema del manejo de activos y pasivos, lo que se invierte, los depósitos, ha sido algo más particular, o en otro caso que prestaban invertían en criptomonedas o prestaban a empresas de criptomonedas. Esos son los que han sufrido, ¿no? Pero el mercado lo que teme es que en esta subida rápida de tasas está viendo quiénes son los más débiles para poder salir de ellos. Entonces, claro, uno cuando está en el mercado invirtiendo dinero, uno no quiere estar en los activos que son más riesgosos. Entonces comienza a olfatear cuál es el que está más débil y sale de ahí, ¿no es cierto? Más allá si hay algo sistémico o no, comienza a entrar en querer encontrar los más enfermos, pero al hacer eso en conjunto puede generar una euforia que permita, que haga que en realidad haya una corrida general. Para evitar eso, lo que han hecho los bancos centrales en general en el mundo y las autoridades es romper la euforia. No, o sea, la gente se comienza a alocar y dice, no, ya saquemos la plata de todos los lados porque todo está enfermo. Ya, o sea, porque como estamos en un ciclo de subida de tasas tan agresivo, lo que toca es un ciclo de recesión, ¿no? Entonces, saquemos de todos lados. Pero no es así, porque lo que ha hecho, como son casos particulares, lo que ha hecho la Fed, por ejemplo, es darle facilidades de dinero a estos bancos, ¿no? O los bancos grandes han comenzado a depositar en los bancos chicos, porque ha habido corridas de bancos chicos a bancos grandes en Estados Unidos. En el caso de Suiza, en el caso de Credit Suisse, lo que han hecho es un acuerdo para que UBS compre Credit Suisse. Entonces, hay un montón de formas de parar una euforia que no tiene un fundamento detrás. Eso es lo que han tratado de hacer, porque si se deja que el mercado resuelva la euforia, eso puede llevarnos a un pánico que haga una profecía autocumplida. Y eso es lo que hay que parar. Ayer, Alonso, Julio Velarde salió a decir, y parece que tiene toda la razón, que Listo. A ver, reflexiones, porque vamos a desmenuzar un poquito y vamos...
¿Se entendió el video? Con toda la introducción, el modelo de Bernanke-Blinder y por qué cayó. A ver, quiero escuchar. A ver, en verdad, hay un tema que sale del modelo, ahorita lo voy a explicar, pero que ayuda a entender un poco el comportamiento de por qué retiraron los depósitos también en el Silicon Valley Bank. A ver, reflexiones del video que acaban de ver. ¿O quieren hacer el break ahorita? Yo tengo una duda, profe. Adelante, Lain. Se habló de depósitos que la mayoría empezó a sacar, pero ¿qué pasa con las personas o los empresarios que tenían grandes depósitos a cuenta fija? ¿Les daban esa viabilidad? Ya que también creo que, como es una fecha que debían retirar, y con el O sea, temor de que iban a perder su dinero de X banco, ¿no? ajá. Y ya que estaban, como digo, ¿no? A una cuenta corriente fija, ¿les daban esa viabilidad del banco o no? O sea, tu consulta es si es que personas que tenían mucho dinero les iban a devolver ese dinero, dado esa situación. ¿Algo así? Sí, profe. Ya que creo que la mayor parte de los grandes empresarios lo hacían en cuenta corriente fija. Correcto. Buena pregunta. Y voy a explicarlo ahorita. ¿Alguien más? A ver, miren, vamos a regresar a la pizarra. A ver, a la pizarra. Y voy a responder tu consulta, Alain. Estamos 5. Bueno, no quiere salir la pizarra. Bueno, no sale, pero bueno, lo vamos a explicar. A ver, acá hay un concepto que no les dije que se llama el Fondo de Seguro de Depósitos. El Fondo de Seguro de Depósitos, ¿cómo funciona? Creo que ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí. El Fondo de Seguro de Depósitos, ¿cómo funciona? Dentro de este esquema viene lo que se llama, a ver, vamos a ver acá, perdónenme, se llama el FSD para el caso de Perú, que funciona en verdad en todos los países, en la gran mayoría. El Fondo de Seguro de Depósitos, ¿qué dice? Que tus depósitos en el sistema financiero están asegurados ante cualquier cosa que pueda suceder con tu banco, quiebra, robos, lo que hay. Entonces, por ejemplo, en el Perú, ¿cuánto es este seguro que de Fondo de Seguro de Depósitos? Alrededor más o menos son 100.000 soles. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes depósitos por 100.000, o perdón, si tú tienes depósitos por 80.000 y mañana tu banco quiebra, al día siguiente te devuelven el dinero instantáneamente, porque está debajo de los 100.000. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si tú tienes 120.000 por encima del fondo de seguro y mañana el banco quiebra? El banco lo que va a hacer es te va a devolver los 100, pero los 20 restantes no se pierden. Te lo va a devolver sí, pero te lo va a devolver en un periodo, un plazo determinado, en cuotas, porque hay que liquidar el banco y ahí te lo va a devolver. Lo que sí es cierto es que si quiebra el banco, te devuelven hasta el máximo del fondo de seguros que cubre, que en este caso, en promedio para el Perú es algo de 100.000. ¿Ya? Ahora, con este concepto en mente, ¿qué pasó en Estados Unidos? El fondo de seguro de depósitos en Estados Unidos era alrededor de 250.000 dólares. Entonces, si hay grandes empresarios, como bien lo mencionó Alain, que superan los 250.000, tienen más de 250.000, obviamente estas personas, si saben que mañana el banco va a quebrar, van a querer retirar todos sus depósitos. Y tal cual como les dije, si tú tienes 500.000 y el banco quiebra, el Silicon Valley Bank quiebra, y
solamente te cubre 250.000, solamente te va a devolver 250.000 y los otros, y la diferencia te lo va a devolver en un plazo determinado. Entonces, regresando a lo que vimos ahora en el modelo, ¿por qué hubo esta euforia de querer retirar los depósitos de estos emprendedores, de este Silicon Valley Bank? ¿Por qué retiraron? ¿Quién me dice por qué? ¿Qué es lo que gatilló a que todo el mundo quisiese retirar su dinero? Lucero, Bueno, puede ser Claudia. que las personas sepan que va a haber una crisis o algo, o algo que pase como algo inflacionario, las personas busquen retirar ese dinero para asegurarse los próximos eventos que vengan, ya sean empresas o personas normales, quizás para poder ver ese negocio, o sea, ese dinero para poder utilizarlo en sus empresas, para no perder el desequilibrio que tienen sobre las ventas y todo. Ya, pero Claudia, pero si tu dinero de nuevo, si tú tienes tu dinero por debajo de los 250, ¿por qué quisieses retirarlo si no va a pasar nada con tu dinero? Va a estar seguro. O sea, primero, para poder retirar, ¿qué tendría que pasar, Claudia? Para poder que tú tengas miedo de retirar. ¿Cuánto deberías de tener en el banco? Bueno, una suma grande, yo creo. ¿Mayor a cuánto? A Mayor 200. Correcto, correcto. Mayor a 250.000. Entonces, lo que pasó fue que los emprendedores tenían la gran mayoría de depósitos mucho mayor a los 250.000. Entonces, obviamente vas a tener incentivos para retirar tu dinero porque no te van a devolver la totalidad. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué comenzaron a retirar? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿O qué pasaba en Estados Unidos, y en particular con este banco, que comenzaron a retirar los depósitos? ¿Pero qué vieron? ¿Qué detectaron? Es como que yo les diga, ya supongamos que ahorita ustedes tienen 200.000 soles en el BCP. ¿Retirarían su dinero mañana? Probablemente no, porque saben que este banco es un banco sólido. Por más de que tengan el dinero por encima del fondo de seguro, que deberían de tenerlo en otros bancos también, no lo retirarían porque el banco es sólido. Pero yendo al ejemplo, ¿qué vieron que ocasionó que este banco quebrase? ¿Qué hizo la FED que ocasionó todo esto? ¿Qué hizo la FED? Subió la tasa de interés porque vio que había problemas de inflación. ¿Y eso cómo afectó a este banco? Este banco, lo voy a poner acá, vamos a bajar esto. A ver, vamos a subir esto. Déjenme hacer esto. Ya. Este banco tenía depósitos y estos depósitos estaban en créditos y en bonos. Y bonos seguros, bonos del Tesoro americano. El mayor porcentaje estaba acá. Digamos un 80% y acá un 20%. Como ustedes saben, el precio del bono es 1 sobre la tasa de interés. Si ustedes tienen bonos y compraron el bono, por ejemplo, a 100 y la tasa de interés sube, supongamos que esto fuese un precio de 100, ¿qué va a pasar con el precio del bono? Baja. Entonces ya no va a valer 100, va a valer menos, por ejemplo, 70. Entonces, si todos los depositantes comienzan a ver que este banco entra en problemas y este banco ahorita tiene 70, acá depositaron 100 y acá hay 70 por la valorización, entonces hay un hueco, que es lo que decía, de 30, de que no van a poder cubrir. Y entonces comienzan a retirar el dinero. Y el banco no va a poder cubrir los depósitos que van a tener que devolver, porque está a pérdida, los activos valen menos. Y en este caso los bonos valen menos por la subida de la tasa de interés. Entonces, ¿qué hizo la FED para evitar esto? Y hay algo que dijo Alonso en el video, que es, y lo voy a poner acá, incluso un banco sólido puede quebrar si retiran los depósitos
del público. De nuevo, si incluso mañana comienzan a haber una corrida bancaria solamente por pánico bancario, que sin ninguna razón pueden hacer quebrar el banco. Por eso es importante cortar el pánico bancario. Entonces, si tú quitas los depósitos de un banco, lo vas a quebrar. ¿Qué hizo la Fed para garantizar esto y cortar que los depósitos no se retirasen? ¿Por qué? Porque imagínense, lo vamos a ir al caso peruano, imagínense que uno tiene depósitos en el banco amarillo, el otro en el banco verde, en el otro banco azul, y comienza a correr el rumor de que el banco A está teniendo problemas, la gente va a retirar. Y luego este pánico se transfiere al otro banco, porque dice, este banco también va a quebrar porque tiene problemas, y comienzan a retirar. Y este rumor, que se le conoce como pánico bancario, porque es tu dinero, imagínense, ustedes tienen el dinero en el banco, es el dinero de ustedes, sus ahorros, todos van a querer retirar, ¿no? Y comienzan a retirar, en el supuesto de que el dinero está por encima del fondo de seguro de depósitos, porque no pasa nada si está por debajo. Entonces, en particular, en este banco, la gran mayoría de depositantes superaba los 250,000. Entonces, sí estaban preocupados para retirar el dinero. ¿Qué hizo la Fed para cortar esto y que esto no se extienda a otros bancos? Dijo, no se preocupen, que si bien el fondo de seguro es de 250,000, yo voy a cubrir, y con esto respondo a la pregunta de Lain, voy a cubrir no solamente depósitos que tengan hasta 250,000 como está en el seguro, sino a todos los depósitos que sean mucho mayor. Entonces, ¿eso qué significa? Que si el banco, si tú tienes tu dinero, al día siguiente te lo iban a devolver. Entonces ya no tenías la necesidad de retirar y por lo tanto se contuvo esta caída del banco de Silicon Valley Bank. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Preguntas? Este ejemplo podría ser como, por ejemplo, algo parecido con lo que pasó en la crisis de 1929. Así cuando los bancos empezaron, la gente empezó a retirar su dinero y en Estados Unidos hubo toda esa crisis. ¿Pero cuál fue el motivo? Bueno, ahí fue que hubo una sobreproducción, pero yo tengo entendido por lo que he leído en un libro, que muchas personas llegaron a retirar todo el dinero y los bancos en esa época también empezaron a quedar en quiebra. ¿Qué es lo que puse acá, no? Al margen del fondo de seguro de depósitos, incluso un banco sólido puede quebrar si retiran todos los depósitos. Porque acuérdate, qué es lo que vimos al inicio. Para que un banco pueda, voy a cambiar de color, para que un banco pueda otorgar créditos o comprar bonos y otros activos, ¿qué necesita? Depósitos. Si tú le quitas esto, ¿qué va a pasar con el banco? Quiebra. ¿Está claro, Claudia? Sí, profesor. Ya entendí. Gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Listo, chicos. Vamos a hacer un break y regresamos para otra parte de la clase. ¿Ok? 10 minutos.
Profesor, disculpe una consulta. Adelante. Yo ingresé un poco tarde cuando ya había tomado la lista, pero he estado acá, No sé si me ¿A qué hora puede has ingresado? Porque hasta el break no estaba sector. No, no sé hasta a qué hora, profesor. El break fue a O sea, cuando, las 8:20. No estabas ahí. cuando entré no estaba hablando. Sabes que vengo de la calle, disculpe. Ya. Pero la clase es a las 7, ¿ah? Ya, te voy a pasar lista, no te preocupes, Héctor. ¿Ya? Gracias, Profesor, profesor. disculpe, yo también no entré muy tarde. Yo entré 7:08 y todavía no había nadie. Volví a salir y luego entré y era un poco tarde. Está bien, chicos, yo les voy a pasar la tardanza, ¿sí? Pero que Por no sea favor. común entrar tarde a la clase, ¿ya? Sí, muchas gracias. Pongo tolerancia para que puedan tener el tiempo y puedan llegar tarde, pero si van a entrar a la clase ya muy tarde, tampoco ya no les puedo considerar ahí. Pero les voy a pasar, no hay problema, ¿ya? Pero para las próximas, traten de no llegar tan tarde, Sí, ¿ya? profesor, disculpe, muchas No gracias. se preocupen, chicos, no se preocupen. Ahí los voy a pasar. Dame un 5, por favor. Quiero quitar esto, ya. A ver. Héctor, ¿no? Héctor. Héctor Ruiz. Ya, Héctor y Milagros. Milagros, Pajita Cabana. Perfecto. Ya. Xiomara también llegó tarde. La delegada. Ya. ¿De alguien me estoy olvidando? Ya, listo. Continuamos. A ver, chicos. Lo que toca hoy día es el tema, parte de la clase de hoy es el tema de oferta y demanda agregada. En realidad es un tema que ustedes ya lo han visto. Ya. Solamente voy a repasar la parte de oferta agregada. En realidad lo que ya sabemos nosotros era cómo derivar la demanda agregada. ¿Ya? Vamos a complementar con la demanda agregada y en el equilibrio vamos a hallar que va a ser parte de tarea, los valores de precio y producto. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben que para derivar la demanda agregada, ¿qué necesitan? Necesitan la IS y la LM. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están acá, por ejemplo, el punto A y el punto B, son puntos de equilibrio que están en la demanda agregada. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros podemos derivar la demanda agregada. Pero, matemáticamente, ¿cómo expresamos la demanda agregada? Tenemos que despejar Y en función de P. Normalmente, así se expresa una demanda agregada. Pero para graficar la demanda agregada, que está en el eje precio, producto, esta ecuación debería expresarse al revés porque hay que graficar P en función de Y. Y esto es la demanda agregada, que tiene una pendiente negativa, ¿no? Esto ya lo saben, ya lo hemos hecho antes. ¿Ok? Cuando la demanda agregada se puede expandir, dado que, digamos, acá puede haber un aumento del gasto, una disminución de la inversión que va a la izquierda, cantidad de dinero igual, aumenta, se va a la derecha, consumo se va a la izquierda. ¿Puede haber pivoteo de la demanda agregada? Sí. Y esto normalmente son casos en los cuales cuando le dicen que el impuesto
es T sub 0, no pasa nada, porque el impuesto es algo fijo. Pero el impuesto, esa es una opción. Pero el impuesto también puede ser un impuesto variable, que depende del producto, más un impuesto fijo. Y en ese caso van a ver que normalmente el impuesto, este de acá, que es pequeño, que es esto que está acá, está en el multiplicador. Y cuando ustedes hagan matemáticamente, les va a salir esto, 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, ¿no? Cerrado. Y viene acá todo lo demás, ¿no? Y cuando está acá, es que pivotea, ¿ok? Listo. Eso es básicamente demanda agregada. Pero ojo, de nuevo para recapitular, va a depender de cómo sea la ecuación del impuesto. Puede ser esta parte, puede ser esta parte. Entiendo que en los ejercicios ustedes han visto varias variaciones, para la redundancia, para expresar el tema del impuesto. Entonces, va a depender mucho de cómo sean las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, en la parte de oferta agregada, ¿cómo nosotros derivamos la oferta agregada? Y cuando nosotros hablamos de oferta agregada, creo que acá tengo. eh, a ver, perdonen, me habían mandado chats. Ya. De ahí respondo las consultas. Ya estamos en la parte de oferta agregada, Yelitza. Sí, al final de la clase. Entonces, cuando nosotros hablamos de oferta agregada, nosotros normalmente decimos es que los precios están fijos en el corto plazo. La oferta agregada lo que me muestra es la relación entre producción y nivel de precios. En el muy corto plazo, nosotros decimos que la oferta agregada es totalmente horizontal. En el eje PY, la oferta agregada es totalmente fija en el extremo. No se mueve. Sin embargo, ¿no? ¿Qué es esto acá? P es fijo. Podemos nosotros levantar ese supuesto y también podemos mostrar que en el corto plazo la oferta agregada es una pendiente positiva en el eje PY. Es decir, en el muy, muy corto plazo, el supuesto extremo, tenemos esto que está acá. Pero en el corto plazo, lo que sí vamos a poder ver es que hay esta relación positiva entre precio y producto. Por lo tanto, la oferta agregada también puede explicarse de esta manera, una pendiente positiva. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que los precios dependen de los costos. ¿Ok? Si ¿ok? Los precios dependen de los costos. Imagínense que ustedes son las empresas. Ustedes son las empresas que producen. Ustedes son las empresas que producen y en consecuencia ustedes tienen que establecer el precio de los productos. ¿Qué factores ustedes consideran para poder poner el precio del producto que van a vender? ¿Cuánto te costó? Los costos. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan poner el precio, tienen que considerar los costos. Por lo tanto, los precios dependen de los costos. ¿Ya? Para facilidad del modelo, vamos a asumir, por ejemplo, una función de producción neoclásica que ustedes ya la han visto. Para nosotros producir Y, ¿qué necesitan? KL y acá la tecnología A, ¿no? Necesitan tecnología, necesitan capital y necesitan trabajo. Nosotros vamos a resumir este modelo y para producir, si bien necesitamos esos dos insumos más la tecnología, vamos a reducir el modelo y vamos a decir que lo único que necesita una empresa para producir es la mano de obra, L. Eso es para poner más sencillo el modelo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que vamos a decir que el costo marginal va a ser igual al costo promedio de producir una unidad adicional del bien. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto me cuesta producir una unidad adicional del bien? El costo marginal, que en el equilibrio también es el costo medio o costo promedio. ¿Ok? Entonces, costo marginal, eso es micro, igual al costo medio o costo promedio. Costo promedio. ¿No? ¿Cuánto me cuesta en promedio producir una unidad adicional del bien?
¿Cómo lo expresamos en términos de ecuaciones? Vamos a decir en realidad que el precio, imagínense, vamos a pensar como empresas, nosotros establecemos el precio. ¿Cuánto es el precio que vamos a establecer? W entre A. Ahorita lo voy a explicar, ¿ok? Ahorita voy a explicar cómo llegamos a esto. Entonces, habíamos dicho que el supuesto es que lo único que necesita una empresa para producir es trabajo, ¿ok? L. A es una constante, que es la tecnología, así que lo dejamos. Entonces tenemos Y, que es igual a A entre L. Esto lo podemos expresar de esta manera también. L es igual a Y entre A, ¿no? ¿Cómo calculamos el costo adicional de una unidad del bien? Costo adicional de producir una unidad del bien. Igualando el costo marginal al costo promedio. Entonces, el costo promedio, es decir, es el costo total entre Y, que es todo lo que produzco. ¿Cuánto me cuesta todo entre todo lo que produzco? Básicamente, esto es el costo medio. Entonces, vamos a cambiar de color. Entonces, voy a poner esto azul. Entonces, si L es lo que me cuesta a mí cada trabajador, mejor dicho, L es el número de trabajadores, que es Y entre A, ¿cuánto me cuesta pagarles a todos mis trabajadores? Si L es, por ejemplo, 20, a los 20 le tengo que pagar su salario, que el salario es W. Entonces puedo decir W acá, multiplico y lo puedo multiplicar acá. ¿Cuánto me cuesta producir? Me cuesta producir W entre L, que es el único costo en que yo voy a incurrir. Para yo producir manzanas, solamente necesito contratar 20 trabajadores, que es L. ¿Y cuánto me cuesta 20 trabajadores? Su salario, W por L. Eso es el costo total. ¿Y cuánto sería el costo promedio? Todo lo que produzco. El costo promedio es Y. Es decir, divido entre Y acá y también divido entre Y acá. Hasta ahí. ¿Me siguen todos? Perfecto. Entonces, si ya tenemos esto, podemos hacer lo siguiente. ¿Y qué me quedaría? W entre A. El costo promedio para producir una unidad del bien es W entre A. ¿Cuánto es lo que tendría que yo cobrar por producir una unidad del bien? W entre A. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Preguntas, dudas? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Perfecto. Ahora, si yo cobro, imaginen que ustedes son una empresa y ustedes establecen el precio. Si ustedes son una empresa y todos están compitiendo, ustedes también pueden cobrar lo que les cuesta. Es decir, el costo es el precio que yo voy a cobrar. ¿Ya? Ahí no están ganando nada. Pero si las empresas tienen cierto poder de mercado, ustedes pueden cobrar algo adicional para ganar, porque tienen poder de mercado. Y eso se llama el markup. El markup es el Z. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a cobrar lo que me cuesta, voy a cubrir mis costos, es lo mínimo que voy a cobrar, W entre A, pero adicional a ello voy a cobrar un porcentaje porque necesito ganar, tengo poder, así que yo puedo decidir. Un porcentaje Z de W entre A. Entonces, en resumen, si fuesen empresas competitivas que están compitiendo por el poder por el mercado, normalmente cobrarían solamente el costo, W entre A. Pero si son empresas que pueden cobrarle más a los usuarios, pueden cobrarle un Z adicional. Entonces, esto es lo que están ganando adicional al costo. Si ustedes factorizan el Z, ¿qué les va a quedar? El P1 más Z, que es el markup o ganancia de W entre A. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todos? Perfecto. Ahora, ¿cuánto es W? W es esto que está acá y lo voy a explicar aquí.
W, habíamos puesto que precio es igual a 1 más Z por W entre A. ¿Cuánto es W? W va a ser igual a ¿qué? A un salario fijo, que siempre va a suceder, más algo variable. ¿Qué significa? Que el beta es una sensibilidad que está entre 0 y 1, ¿no? Más o menos, por el producto y el producto potencial. Es decir, si el producto es mayor al producto potencial, yo voy a cobrar algo más, que es normalmente cuando la economía está creciendo. Si es al revés, si la economía se está desacelerándose o está entrando en una recesión, el Y va a ser menor al YP, por lo tanto voy a cobrar menos. Es decir, prácticamente el salario tiene un porcentaje fijo que es el W sub 0, más un porcentaje variable que se le conoce como brecha producto, que es la diferencia entre Y menos Y sub P. ¿Okay? Esto se llama Y menos Y sub P, lo que está en rojo, se le conoce como brecha producto. ¿Ok? Entonces, ¿podemos reemplazar W acá? Sí. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría P, 1 más Z por W. Hasta ahí, esto es la oferta agregada. Así de simple. ¿Ok? Si esto lo quieren graficar en el eje P, Y, simplemente despejan el intercepto y la pendiente. ¿No? Acá tenemos intercepto y la pendiente. Eso incluso lo pueden abrir más. Quedaría más 1 más Z entre A por W, por beta, por Y menos Y sub P, perdónenme, perdón, esto está mal. Esto está mal. A ver, ya. Entonces, podrían hacer esto más por acá. Tendrían 1 más Z sobre A por beta por Y menos 1 más Z sobre A por beta por Y sub P más 1 más Z sobre A por W sub 0. Y esto es igual a P. En el eje P, Y, que es esto que está acá, ¿cuál es la pendiente? Todo lo que está en verde. Entonces, variables como Z, A o beta mueven la pendiente de la oferta agregada. Eso es para nuestro ejemplo. ¿Ok? Estamos haciendo un ejemplo muy simple de oferta agregada. ¿Qué otras variables pueden hacer que la oferta agregada se desplace? Lo que está aquí y lo que está acá. Ahora, hay variables que tanto afectan la pendiente como el desplazamiento. Sí, por ejemplo, A, ¿no? A está acá en el intercepto, pero también está en la pendiente. Entonces, cuando A se mueva, va a haber movimientos, no solamente de desplazamiento, sino también movimientos de la pendiente. Por ejemplo, acá, ¿no? Si es W sub 0, se va a la izquierda, ¿no? Veamos. Perdonen. Uy, creo que lo borré. Sí, lo borré. Bueno, perdonen, chicos. Este W sub 0, ¿no? Si se mueve, afecta solo a la oferta agregada como desplazamiento. Entonces, digamos, si hay W sub 0, si disminuye, ¿no? Perdón, si aumenta, ¿no? La oferta agregada se va a la izquierda. ¿Ok? Si se mueve A no solamente está en el intercepto, sino también en la pendiente. Entonces, A, ¿qué significa? Que hay un aumento de la tecnología. Creo que está acá más adelante. Sí, igual lo estamos. Si hay un aumento de A, que es de la tecnología, perdónenme, que está en aumento de la tecnología, aumenta el producto. ¿Sí? Porque puedes producir
con la misma cantidad de bienes, pero de manera más eficiente. Por eso aumenta el producto. Entonces, A no solamente se desplaza, sino también pivotea un poco, porque el A está no solamente aquí, que es intercepto, sino también aquí, que es pendiente, que es parte de lo que acabo de explicar. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Héctor, ¿todo claro? Gracias, Alain. Sí. ¿Sí? Pregunten, chicos, si hay alguna duda, ¿sí? Ya. ¿Cómo llegamos al equilibrio? Tenemos demanda agregada y tenemos oferta agregada. Con eso nosotros podemos llegar al equilibrio. Porque acuérdense, si nosotros tenemos una curva de esta manera en el eje P y E, donde esta es la demanda agregada y esta es la oferta agregada, nosotros necesitamos hallar el equilibrio. Y E de equilibrio y P de equilibrio, que es el punto A. ¿Ok? Entonces, la demanda agregada la podemos expresar de esta manera. Esto es simplemente para hacerlo de manera muy simple. P depende de manera negativa del producto, por eso la demanda agregada negativa. Y la oferta P depende de manera positiva del producto. Por eso la oferta agregada es positiva. ¿Ok? Y hayan esto de acá. ¿Ok? Al final de la clase hay un ejercicio con solucionario para que ustedes puedan resolver. ¿Ya? Aumento de la productividad, ya lo expliqué acá. Ahora simplemente le estamos agregando la demanda agregada. Si hay un aumento de la productividad, la oferta agregada pivotea y se desplaza al punto B. Produzco más, menores precios, de manera más eficiente del punto A al punto B. ¿Ok? Pueden hacer los demás ejercicios, que es algo muy intuitivo, ya lo saben. Gasto que afecta a la demanda agregada. Pueden hacer política fiscal si es que el T está en el multiplicador, también se pivotea. ¿Ya? Eso es parte de la tarea. Demanda agregada expansiva, cuando M, política monetaria, perdónenme, la demanda agregada se expande porque hay una política monetaria expansiva que va a la derecha. ¿Sí? Shock de tasa de interés, que también afecta positivamente a la demanda agregada. Y bueno, este es el ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque vamos a hacer el ejercicio. Les voy a dar unos minutos para hacer el ejercicio de la clase. ¿Sí? ¿Consultas? Ninguna. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué tenemos acá? Les estoy diciendo, ustedes van a tener la IS y la LM y primero van a hallar la demanda agregada. Los van a hallar la oferta agregada, pero la oferta agregada ya lo tienen porque lo acabo de hacer. Es lo mismo que ya lo han hecho. Tenemos nuestra ecuación de precios, tenemos nuestra ecuación de salario y lo único que tienen que hacer acá es insertar la ecuación W en los precios. ¿Y qué tienen que hacer? Hallar el equilibrio. Tienen que hallar cuánto es P de equilibrio y cuánto es Y de equilibrio. ¿Ok? Entonces, tienen su curva IS, lo voy a poner en rojo, que es esto que está acá. Tienen su curva LM, ¿ok? Y tienen que hallar demanda agregada. Tienen que hallar la oferta agregada, que ya lo acabo de hacer. Y tienen que hallar el equilibrio. De Y y P. ¿Ok? Entonces, adelante chicos, les doy 5 minutos y de ahí más o menos les muestro un poco de solucionario, pero igual hay solucionario para esto, pero necesito que intenten. ¿Ya? Adelante chicos.
Leila Quispe, presente, ¿no? Leila Quispe. Presente, profesor. Guillermo. Guillermo Villena. Ah, ya, pensé que no estabas. Ya, listo. ¿Alguien más? Lucero, Leila, Kevin. Yanela Ramos. Creo que Yanela sí está también. Entonces, ¿quién más está? Siolen no está. Ciara tampoco. Listo. Y Jorge Moy tampoco. Ya. Por favor, avancen, chicos.
A ver, chicos. ¿Intentaron? A ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? A ver, primero les están dando, igual tienen solucionario, háganlo ustedes por su cuenta, por favor, ¿ya? Les están dando, a ver, tienen que derivar la IS, ¿no? Entonces ya les están dando la IS, que es esta de acá, que es R igual a todo esto que está acá, ¿ya? Y le están dando la curva LM. Pero la LM la han despejado en función de R, que está acá. Entonces tienen la ecuación de la IS, que está acá, en función del R, y la ecuación de la LM en función de R. ¿Por qué estamos despejando R en función de las otras variables y no Y en función de R? Porque si ustedes igualan estas dos curvas, van a despejar acá. ¿Qué van a desaparecer? El R. Se va el R y les va a quedar el Y y el P. ¿Ok? Si ustedes lo hacen al revés, van a volarse el Y va a quedar el R. Pero a ustedes eso no les es importante porque acuérdense, el modelo es PY y esto tiene que estar en función de P. Entonces no se pueden volar el Y, sí se pueden volar el R. Eso hace que ustedes despejen la demanda agregada, que en verdad es un poco grande, ¿ok? Pero al final van a llegar a algo como esto de manera simplificada, ¿ok? Pero tienen que hacer todo esto de acá, ¿ya? Ojo, es tarea, háganlo, chicos. Es súper fácil, pero háganlo, ¿ya? La oferta agregada es esto que está acá. Simplemente insertan W aquí y les va a quedar esta ecuación que ya lo hicieron conmigo, ¿ok? Y de manera funcional, si despejan todo y lo grafican, les quedaría una oferta agregada como esta de acá, ¿ya? Entonces, tienen una demanda agregada, que es esta que está acá, perdónenme, esta que está en azul, está acá, y tienen una oferta agregada, que es lo que está acá. Entonces, igualan oferta y demanda agregada, que es esto que está acá, ¿ya? Y van a hallar un precio y van a hallar un Y. Como esto es una cuadrática, van a ver, van a encontrar dos respuestas para cada uno. Acuérdense, usen el positivo porque estamos en el eje positivo, ¿ya? ¿Ok? Los precios negativos no tienen sentido económico, por lo tanto se descartan. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tenía ahí una consulta de Yelitza. Profe, si no hay preguntas, aquí nos quedamos. Voy a resolver la pregunta de Yelitza. Profe, esa decisión de la Reserva Federal para asegurar todos los depósitos fue ficticia. No. Sí, sí, claro. Es como, imagínate, te lo pongo de esta manera, Yelitza. Imagínate que aquí quebrase un banco, ¿no? Un banco grande. El BCR va y va a proteger la liquidez de ese banco para poder garantizar los depósitos del público. Entonces, tiene suficiente liquidez el Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo, ¿no? El caso del ejemplo que hemos visto del Silicon Valley Bank, la Fed de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, garantizó todos los depósitos. No lo hizo de manera ficticia, los garantizó. Entonces, ¿eso qué hizo? Que los nervios de las personas bajaran, porque ya tenían respaldo. Entonces, no tenían la necesidad, al margen de lo que ha sucedido con los bonos, de retirar los depósitos. ¿Ok? Espero haber resuelto tu consulta, Yelitza. Listo, chicos. Si no hay más consultas, nos quedamos acá.